Bienvenidos al programa de capacitaciones virtuales de autonomía microbiológica. En estos momentos que estamos viviendo a causa de la pandemia, nos pareció importante poder acercar al sector de la cerveza artesanal una serie de charlas enfocadas en la reutilización de levaduras cerveceras. Este programa cuenta con distintos módulos que abordan los temas más importantes a la hora de reutilizar levaduras. Cada módulo está dividido en diferentes videos y el orden de los videos y de los módulos es importante a la hora de abordar este curso, ya que el contenido está armado de manera secuencial. En la descripción de este video pusimos el link que los llevará a una página donde encontrarán la información completa del curso y los links a todos los videos. También pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube de Ciencia y Cerveza y en redes sociales. Esta es una propuesta del Centro de Referencia de Levaduras y Tecnologías Cerveceras CRELTEC, que es parte del Instituto de Biopertenencia de CONICET y Universidad Nacional del Comahue, IPATEC, y cuenta con el apoyo de la Fundación CRELTEC. Esperamos que esta información les sea de utilidad y ojalá podamos volver a encontrarnos pronto. Pasemos entonces a hablar un poco sobre cuáles son los parámetros que nosotros como cerveceros y cerveceras podemos controlar para poder tener un buen manejo de estas levaduras. En definitiva, lo que buscamos es un equilibrio entre lo que nosotros queremos que hagan para nuestra cerveza, lo que queremos obtener, y lo que es mejor para las levaduras para que estén en las condiciones más óptimas y para que estén sanas y tener de esta manera una fermentación limpia. Bien, dentro de los parámetros que podemos controlar tenemos a los nutrientes. Los nutrientes son estos compuestos que las células necesitan para poder realizar sus funciones vitales y para poder, en este caso, las levaduras atravesar bien la fermentación. Y uno de esos nutrientes son los FAN, o son conocidos como Free Amino Nitrogen en inglés, que sería el nitrógeno asimilable por la levadura. Son los alfa-aminoácidos, el amonio y algunos di- y tripéptidos. Y en general, hablando de este tipo de nutrientes, un mosto de todo malta contiene la cantidad adecuada para que la levadura pueda estar bien nutrida. El requerimiento de una levadura más o menos es de 120 a 140 ppm, es decir, miligramos por litro de estos compuestos, con un mínimo de 100 ppm, y un mosto de todo malta de una densidad estándar aporta entre 200 y 230, así que estarían cubiertas en ese punto las necesidades de nitrógeno de las levaduras. Pero cuando hacemos el uso de adjuntos, como es el arroz o como son los azúcares tipo dextrosa o azúcar de caña o refinados para aumentar la densidad de nuestros mostos, estos adjuntos en general no aportan nada de nitrógeno y entonces nos encontramos en una situación de deficiencia de ese nutriente. Y cuando hay deficiencia de nitrógeno, en general se ve comprometida la fermentación, vamos a tener fermentaciones incompletas, fases lag muy largas y también va a resultar en una levadura sumamente estresada. En lo que respecta al flavor, la composición del fan del mosto está íntimamente relacionado con lo que es la producción de diacetilo y de alcoholes superiores. Ya vimos que el diacetilo se forma por síntesis del aminoácido valina, entonces en mostos donde hay más carencia de este aminoácido vamos a tener mayor producción de diacetilo y al revés, en mostos donde el contenido del aminoácido valina es alto, entonces la producción de diacetilo se va a ver disminuida. Y por otro lado, los alcoholes superiores están íntimamente relacionados con las vías de síntesis de aminoácidos y además de uso o degradación de estos aminoácidos. Entonces, cuando un mosto tiene bajo contenido de nitrógeno, en general necesita sintetizar aminoácidos y en esa síntesis va a estar generando más cantidad de alcoholes superiores. Por otro lado, cuando la levadura se encuentra en presencia de una alta cantidad de aminoácidos, es como si le sobrara y entonces catabolizan o degradan esos aminoácidos para generar otro tipo de compuestos o para usarlos para otras vías metabólicas. Entonces, en ese punto también se genera más cantidad de alcoholes superiores. Por otro lado, si yo inoculo un mosto con levaduras que están estresadas o que están en malas condiciones, con levadura de mala calidad, estas levaduras van a consumir muchos más FAN porque lo requieren para reparar sus membranas o para sobrellevar estas condiciones de estrés, entonces también en este punto se genera una mayor cantidad de alcoholes superiores. Pasamos entonces al zinc. El zinc es el nutriente del que tal vez todos más escuchamos hablar.
Es un metal. Este metal actúa como cofactor enzimático en distintas enzimas que están involucradas en lo que es la división celular y además también muy íntimamente relacionado con lo que es la producción de etanol. Como vemos en la figura a la derecha, el zinc es el cofactor de una enzima que se llama la alcohol deshidrogenasa, que es la enzima involucrada en el paso de conversión del acetaldehído al etanol. Entonces se trata de una enzima clave para lo que es una correcta fermentación. Los mostos de cerveza en general aportan todos los minerales necesarios para que la levadura se encuentre bien nutrida, excepto el zinc. El mosto cervecero es deficiente en este metal, entonces es necesario que nosotros se lo adicionemos. Sin una buena cantidad de zinc vamos a tener problemas obviamente en la fermentación, vamos a tener fermentaciones lentas e incompletas, la levadura no va a poder terminar de llevar a cabo el consumo de los azúcares y de transformarlos en etanol, y eso va a tener un impacto a nivel de calidad de nuestra cerveza. Los niveles requeridos de zinc son de 0,2 ppm o 0,2 miligramos litro y podemos adicionar hasta 1 ppm porque más allá de esa concentración el zinc puede volverse tóxico para la célula. En general, la forma más práctica y que todos usamos para incorporar zinc a nuestros mostos es utilizando el Cervomyces. El Cervomyces es un nutriente que se comercializa, que es un extracto de levaduras que fueron enriquecidas con este metal en lo que fue su crecimiento, entonces tienen una alta concentración de zinc. También podemos agregarlo a través de sales de este metal. Otro elemento también que está muy relacionado con la producción de cerveza es el calcio. El calcio tiene en general un rol más bien físico, está involucrado en lo que es la floculación, ayudando o interviniendo en lo que son las interacciones de floculación entre las levaduras. También puede participar en lo que es la precipitación de proteínas y tiene una función de estabilización de las enzimas, sobre todo en lo que es las enzimas involucradas en el macerado de la cerveza. El requerimiento del calcio es de unos 50-100 ppm para que se lleven a cabo bien todos estos fenómenos y lo podemos adicionar como distintas sales de calcio. Otro elemento que es esencial para las levaduras es el magnesio, que no lo mencionamos porque en general en los mostos de cerveza se encuentran en los valores adecuados para la nutrición celular. Está muy relacionado con lo que es la fisiología de las levaduras, la división celular y también está involucrado en lo que es el metabolismo fermentativo, pero más que nada también gobierna o está involucrado en lo que son las respuestas a distintos estreses y juega un rol central en lo que es la tolerancia al estrés por parte de las levaduras. Entonces, en general, en mostos de alta densidad, de más de 1080, donde el estrés para las levaduras es muy alto, porque tienen un estrés osmótico y van a tener un estrés por etanol muy grande, se suele agregar magnesio para contrarrestar los efectos tóxicos del etanol y del estrés producido por este tipo de fermentaciones. Otro de los requerimientos de las levaduras, que es un parámetro que nosotros también tenemos y podemos controlar, es el oxígeno. Las levaduras no son estrictamente anaerobias, sino que necesitan oxígeno para reproducirse. El oxígeno es en realidad un enemigo de los cerveceros porque está directamente relacionado con lo que es la oxidación a lo largo de todo el proceso, pero el único momento en el que es necesario adicionarlo es al inicio de la fermentación, ni bien inoculamos a las levaduras. Las levaduras van a incorporar el oxígeno rápidamente y junto con el glicógeno de reserva que tienen las células empiezan a sintetizar lo que son los esteroles y otros lípidos como ácidos grasos insaturados. Estos componentes están muy involucrados en lo que es la formación y el buen funcionamiento de las membranas celulares, lo que es clave para tener una buena reproducción inicial de las levaduras, para tener una buena performance fermentativa a lo largo de toda la etapa de fermentación y para tener una buena salud o viabilidad celular al finalizar la fermentación. La única manera de que ese oxígeno esté presente al inicio de la fermentación es que lo adicionemos nosotros. Cuando terminamos de hervir la cerveza para enfriarla y pasarla a los fermentadores, en ese hervor se elimina todo el oxígeno que pueda haber en el mosto, entonces tenemos un mosto desprovisto de oxígeno. Y es necesario que nosotros lo adicionemos externamente o por aireación o con la incorporación de oxígeno puro. La cantidad de oxígeno ideal que tenemos que incorporar para que una fermentación transcurra de la mejor manera es entre 8 a 10 ppm o miligramos por litro de oxígeno. Ya vamos a ver un poco más adelante algunos parámetros en los que nos podemos mover para poder llegar a estas cantidades óptimas
de oxígeno en nuestros mostos. Referido al oxígeno, la falta más grave es la ausencia de oxígeno o niveles inadecuados que estén por debajo de los necesarios. En este caso lo que va a pasar es que las células no van a poder sintetizar y regular el funcionamiento de su membrana de manera adecuada, no va a haber buena reproducción celular inicial, estas levaduras van a estar muy estresadas a lo largo de lo que puedan hacer durante esa fermentación y lo que obtengamos después va a ser una levadura con muy baja viabilidad y con muy mala calidad. En general, si tenemos niveles inadecuados de oxígeno, vamos a tener encima una fermentación muy lenta, una atenuación incompleta, porque no van a poder lograr estar saludables para poder atravesar la fermentación y consumir todos los azúcares de manera óptima. Y además esto también va a estar relacionado con la producción de algunos soft flavors relacionados con fermentaciones incompletas o con el estrés de las levaduras, como son el diacetilo y algunos compuestos sulfurados. Por otro lado, la incorporación de oxígeno en exceso no suele ser un problema tan grave, está un poco más relacionado con un impacto en algunos soft flavors. En general, una elevada cantidad de oxígeno puede fomentar el exceso de crecimiento de las levaduras y generar una disminución en lo que es el rendimiento de etanol, porque las levaduras van a usar los azúcares para generar muchas más células en vez de generar etanol. Y además se puede llevar también a la generación de algunos soft flavors como alcoholes superiores y acetaldehído derivado de la oxidación del etanol. En general, las recomendaciones de oxigenación al inicio de la fermentación están recomendados para cuando usamos levaduras en formato líquido o para cuando reutilizamos. Las levaduras secas en general no requieren que nosotros oxigenemos nuestros mostos al inicio, y esto está relacionado con que durante el proceso de su producción estas levaduras almacenan o acumulan esteroles y ácidos grasos insaturados, entonces ya tienen estos compuestos de reserva para poder después transitar las fermentaciones. Sin embargo, ya van a ver con Clary que si reutilizamos es recomendado que oxigenen el mosto aunque estén partiendo de levadura seca. Fíjense acá, el gráfico de la izquierda es para mostrarles que a concentraciones de oxígeno menores a los 8 ppm, con 5 ppm medidos, se tiene un menor crecimiento celular, que es lo que les comentaba en la filmina anterior, y se tiene una fermentación mucho más lenta. Esto está indicado por las líneas amarillas. Y en el gráfico de la derecha lo que vemos es el impacto que tiene en la performance fermentativa la suboxigenación a lo largo de sucesivas reutilizaciones de una misma levadura. Entonces lo que vemos es que esa levadura al llegar a la quinta generación, a la quinta reutilización, lo que vemos es que tiene una fermentación mucho más lenta y que llega a una atenuación menor que en las generaciones anteriores. Como ya les comenté, la única manera que las levaduras obtengan oxígeno es que se lo demos nosotros. Y esto lo podemos hacer o por aireación, con aire comprimido, o con oxígeno puro. En general, cuando usamos aire, la cantidad de oxígeno que podemos incorporar está limitada por el porcentaje de oxígeno que tiene ese aire y no vamos a llegar nunca a más de 8 ppm, y para hacerlo a veces vamos a necesitar airear de una manera muy excesiva que puede tener un impacto en otro tipo de aspectos de la calidad de la cerveza, como puede ser la formación y la retención de espuma. La manera entonces más eficiente y eficaz de incorporar oxígeno al mosto es con oxígeno puro. Y para hacerlo vamos a necesitar tener un regulador para saber qué caudal de oxígeno estamos incorporando en nuestro mosto y una piedra difusora oxigenadora que nos ayude a incorporar ese oxígeno en burbujas muy pequeñas donde la transferencia de oxígeno va a ser mucho más eficaz. Si nosotros incorporamos el oxígeno directamente al tanque, va a ser en burbujas muy grandes que van a irse a la superficie y no va a llegar a haber mucha transferencia de oxígeno en el mosto. Entonces no va a ser muy eficiente esta manera de incorporarlo. Pero la pregunta del millón es ¿cuánto oxígeno para llegar a los 8 o 10 ppm? Lo ideal es poder ir haciendo pruebas de oxigenación de tiempos y de caudal de oxígeno e ir midiendo el oxígeno que queda disuelto en el mosto. Pero para hacer esta medición se requiere de un equipo que no todos tienen acceso, se llama oxímetro y tiene un valor más o menos de $1000, entonces no todas las fábricas pueden darse el lujo de tener este instrumento para medir el oxígeno disuelto en ppm. Entonces lo que yo les puse acá es una tabla de relevamiento de mediciones de oxígeno que hicimos con el IPATEC en distintos proyectos asociados con cervecerías de Bariloche,
y lo que pusimos fueron todos los parámetros que tuvimos en cuenta para poder llegar a esa cantidad de oxígeno medido. Entonces fíjense que para eso nosotros relevamos datos de el poro de la piedra difusora, los micrones, que esto va a estar en relación al tamaño de las burbujas de oxígeno. Cuanto menor es el poro de esa piedra, más pequeñas van a ser las burbujas y mejor va a ser esta transferencia. También el largo de esa piedra difusora, el caudal en el cual el oxígeno era incorporado, el tiempo también que duró esta oxigenación, la temperatura del mosto, los litros de mosto que fueron oxigenados y la densidad de ese mosto. Teniendo en cuenta todos estos parámetros, se obtuvieron distintos valores de oxígeno disuelto que ustedes pueden tener como referencia teniendo en cuenta cómo van a ser sus condiciones de oxigenación para poder más o menos contar con una guía y centrarse o encontrarse dentro de los parámetros adecuados de oxigenación. Siempre, por lo que vimos antes, es preferible estar oxigenando por demás que por debajo porque va a tener un impacto menor en la calidad de la cerveza y en la calidad de la levadura resultante. Lo ideal es que vayamos haciendo distintas experiencias en nuestra cervecería, conociendo la piedra que vamos usando, evaluando todas las condiciones en las que hacemos la oxigenación y lo importante de esto es que evalúen la fermentación en ese sistema, cómo se desarrolla la fermentación una vez que pusieron a punto esto. Entonces, de esta manera van a poder ir ajustando la oxigenación o los parámetros de oxigenación hasta obtener una buena fermentación y que ésta sea consistente en el tiempo. Por otro lado tenemos la temperatura. La temperatura es un parámetro que tiene una implicancia directa sobre el comportamiento de las levaduras, en particular sobre su metabolismo. A mayor temperatura, las rutas metabólicas se acelera el consumo de azúcares y de aminoácidos y esto sobresatura las vías metabólicas. Y entonces se empiezan a abrir o a divergir otras rutas metabólicas implicadas en lo que es el flavor de la cerveza, como es la producción de alcoholes superiores, la producción de ésteres, la producción de diacetilo y de otro tipo de compuestos. Entonces, en definitiva, el control de la temperatura está relacionado con el control del flavor de la cerveza. La temperatura óptima a la que querramos fermentar entonces va a depender del tipo de levadura que usemos, en particular refiriéndose a si usamos levaduras de tipo ale o lager, al estilo de cerveza que estemos queriendo producir y esto relacionado con el perfil de aromas y sabores que estemos buscando. Y por otro lado también tiene que ver con la temperatura a la que puedo llegar. Hay muchas veces que no podemos tener control sobre la temperatura y esto también va a limitar el tipo de cervezas que puedo producir. Si no puedo fermentar a temperaturas bajas, no es recomendable que produzca cervezas de tipo lager. Y hablando de temperaturas óptimas, es importante que diferenciemos entre lo que es la temperatura óptima para la levadura, para el crecimiento y metabolismo de la misma, y la temperatura óptima que nosotros buscamos para hacer cerveza. Las temperaturas óptimas de crecimiento de las levaduras donde se sienten cómodas trabajando son mucho más altas que las que usamos para hacer cerveza y eso tiene que ver con justamente mantener el control del crecimiento celular y de esta manera mejorar la contribución al flavor de la cerveza. Las cervezas de tipo lager se fermentan a temperaturas bajas porque, por un lado, el microorganismo usado para producirlas lo permite, es esta especie llamada Saccharomyces pastorianus que ya vimos que es capaz de fermentar en frío, y por otro lado, porque a estas temperaturas bajas las rutas metabólicas están más ordenadas y dirigidas a la producción de etanol y dióxido de carbono, y entonces se tienen cervezas mucho más limpias, organolépticamente hablando, que es lo que se busca en cervezas de este estilo. Por otro lado, si pensamos en cervezas de tipo ale, que se fermentan a temperaturas más altas, con un óptimo entre los 18 y los 20 grados, entendemos que son cervezas más complejas a nivel organoléptico y que está relacionado con estas temperaturas más altas de fermentación. Y si vamos más allá y pensamos en cervezas de tipo ale como las trapistas, la sazón, algunas Weizen, podemos encontrarnos con cervezas que son fermentadas a temperaturas incluso más altas y por lo tanto tenemos un perfil de aromas y sabores mucho más complejo. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de temperatura de fermentación es que en general los compuestos de aroma y sabor se producen en las etapas iniciales de la fermentación y entonces en este punto es donde el control de la temperatura es sumamente importante y riguroso. Además, como vimos, el hecho de que las levaduras sean unicelulares hacen que sean muy susceptibles a los cambios del ambiente y entonces las fluctuaciones de temperatura van a tener un impacto también muy grande en lo que es el metabolismo de las levaduras. Y cualquier cambio de la temperatura, incluso 2 grados o 1 grado,
lleva a que las levaduras cambien rápidamente su maquinaria metabólica y esto va a tener un impacto en lo que es la calidad de la cerveza y la calidad de la levadura. Bien, el otro parámetro que es muy importante cuando pensamos en tener cervezas de buena calidad, buenas fermentaciones, fermentaciones consistentes y también tener una buena levadura para poder reutilizar, es la tasa de inoculación. Como definición básica, la tasa de inoculación es la cantidad de levaduras que tenemos que inocular a nuestro mosto y lo podemos expresar como el número de células por mililitro de mosto a inocular. Y como concepto podemos entenderlo como la cantidad de trabajo que esas células pueden manejar. Es decir, nosotros metemos una célula adentro del mosto y esa célula es capaz de manejar una cierta cantidad de trabajo. Cuanto más trabajo le doy a cada célula, esas células van a estar más estresadas. Es como si a nosotros nos dieran determinada tarea para hacer. Si somos más personas haciendo la misma tarea, cada uno de nosotros va a hacer menos trabajo y al final de esa tarea vamos a estar menos estresados que si esa misma tarea la tuviera que hacer una sola persona. En ese caso, esa persona tal vez ni siquiera terminaría de hacer bien esa tarea y si la termina de hacer va a terminar realmente estresada. Este mismo concepto lo podemos aplicar a las levaduras. Si la tasa de inóculo es menor a la óptima, entonces esas levaduras van a tener mucho más trabajo por cada célula y van a estar muy estresadas. Entonces voy a tener una levadura de muy baja calidad una vez que termine esa fermentación. Además también el hecho de subinocular o poner baja cantidad de levaduras puede hacer que la fase lag o la fase en la que esas levaduras comienzan a consumir los azúcares del mosto sea mucho más larga y esto puede ser un potencial problema porque puede dar lugar al crecimiento de bacterias o de otro tipo de microorganismos contaminantes. Además también como las células van a estar más estresadas, es posible que no logren terminar de fermentar, entonces podemos tener fermentaciones detenidas y una atenuación más baja de la que esperábamos o una subatenuación. Esto también va a venir obviamente asociado a la producción de distintos off flavors como el acetaldehído o el diacetilo. Las levaduras están enérgicamente muy agotadas, entonces no van a ser capaces de poder hacer estos procesos de transformación posteriores donde transformaban o terminaban de consumir el acetaldehído para transformarlo a etanol y tampoco van a poder reabsorber el diacetilo de manera eficiente, por lo que podemos encontrarnos con estos deméritos en nuestras cervezas. Muchas veces podemos encontrarnos con beneficios de la subinoculación, como es una mayor producción de ésteres. Hay muchas cervezas que se subinoculan justamente para favorecer la producción de estos compuestos, pero hay que conocer muy bien las fermentaciones y entender bien cuál es ese punto de compromiso en el que obtenemos un beneficio con la mayor producción de ésteres, pero no tenemos el impacto negativo de una muy baja subinoculación y de una baja calidad de levaduras o levaduras estresadas. Por su parte, cuando sobreinoculamos, lo que vamos a tener es una fermentación mucho más rápida, mucho más explosiva, con una lag más corta, pero en este caso lo que pasa con las células es que son demasiadas células para la cantidad de nutrientes que tienen, entonces es como si entraran en una etapa de ayuno muy rápida. En este punto, las levaduras se ven muy estresadas respecto a esta falta de nutrientes y puede derivar en una autólisis prematura donde vamos a tener algunos compuestos asociados a esta autólisis como es la goma quemada o el fósforo y en definitiva vamos a tener una muy baja calidad de levadura al final de las fermentaciones. Elegir entre sobreinocular y subinocular es preferible una sobreinoculación porque en general los defectos asociados a la subinoculación suelen verse antes o suelen tener un impacto mayor que aquellos asociados a la sobreinoculación. En definitiva, una tasa de inóculo óptima nos va a dar lugar a una buena calidad de cerveza y en definitiva también a una buena calidad de levadura. Los valores de tasa de inóculo recomendadas, yo les puse unos valores estipulados, pero lo van a ver mucho mejor en los módulos de microscopía y en el módulo de reutilización. Así que eso lo dejamos para los videos siguientes. Pasamos entonces al último parámetro que podemos controlar para obtener las mejores cervezas que podamos producir y de la mejor calidad. Y este punto tiene que ver con la selección de la cepa de levadura. Para pensar en qué levadura tengo que seleccionar, tengo que pensar qué es lo que quiero producir. Entonces, ¿qué levadura voy a usar? Va a ser aquella que genere el mejor perfil organoléptico para el estilo de cerveza que estoy buscando.
Los criterios que voy a tener en cuenta para seleccionar estas levaduras van a tener que ver, en principio, con la temperatura de fermentación. Ya vimos que no podemos producir estilos de tipo lager si no podemos fermentar a bajas temperaturas. Este es un punto clave a la hora de seleccionar o de producir determinados estilos. Y en particular, los criterios de selección van a depender de las características que tienen estas levaduras que ya las estuvimos viendo. Dependiendo del tipo de cerveza que queremos producir, vamos a elegir levaduras con determinados perfil organoléptico, con determinada capacidad atenuativa, con alta, media o baja floculación y con mayor o menor tolerancia al etanol. No vamos a producir cervezas de alta graduación alcohólica, como puede ser una Barley Wine o una Imperial Stout, con una levadura que no es capaz de tolerar o de transitar esa fermentación hasta poder completarla. Y un criterio muy importante en el punto de la levadura que puedo seleccionar es la disponibilidad que tengo. Acá en Argentina en particular, la disponibilidad de cepas de levaduras es muy limitada. En un principio nos encontrábamos limitados a la importación de levaduras secas. Ahora están empezando a entrar muchas empresas que producen levaduras en formato líquido, donde la disponibilidad de cepas en formato líquido es mucho más alta. Y además también hay distintos laboratorios de especialización que propagan levaduras líquidas. En particular, nuestro laboratorio en el IPATEC, uno de los servicios del que disponemos es el de propagación de levaduras en formato líquido. En las levaduras líquidas podemos tener una más amplia variedad de cepas, porque no todas las cepas son capaces de resistir el secado. Entonces no todas pueden ser secadas para ser comercializadas en formato seco, y esto hace que ese campo se vea muy limitado. Acá lo que tienen es una tabla con una agrupación de las distintas cepas de levaduras dependiendo de la aplicación que se les da, y fíjense cómo varía la aplicación de las distintas cepas de acuerdo a las características que tiene cada una. En el caso de las ale inglesas, son cepas de levaduras que tienen una tendencia a producir una mayor cantidad de ésteres, son más frutadas y tienen una floculación alta. Esto hace que tengan una atenuación más baja porque floculan o se separan de la cerveza antes y no terminan de finalizar el consumo de los azúcares en su totalidad. Las levaduras de tipo americana son más bien neutras y tienden a resaltar el lúpulo, y eso hace que se las use para estilos más bien lupulados, y así siguiendo podemos ver que las distintas características de las levaduras van a hacer que las podamos seleccionar para una determinada aplicación y que entonces resaltemos mejor las características de ese estilo si podemos seleccionar las levaduras adecuadas. Vamos a encontrar que los distintos proveedores nos van a dar información sobre las características de las cepas que nos están vendiendo. Fíjense que a la izquierda tienen las características principales de algunas cepas de Fermentis que definen la potencial aplicación de las mismas, y a la derecha tienen un ejemplo de gráficos de perfil sensorial que está sacando el Aleman para cada una de sus cepas, que está muy bueno porque nos permite ver a simple vista y gráficamente el perfil organoléptico que nos puede dar esta levadura y también la potencial aplicación que puede tener. Fíjense, en el caso de Wild Labs, ellos desarrollaron una guía donde nos muestran tipos de cepas de levaduras, la descripción de cada una, junto con las características de fermentación asociadas, y fíjense que a la derecha señalan los estilos en los cuales es más apropiado utilizar estas levaduras. Fíjense entonces la importancia de las levaduras como herramientas de diversificación y de innovación a nivel productivo, y de cómo podemos usarlas para obtener distintos perfiles a nivel organoléptico en nuestras cervezas. En este punto, actualmente se está haciendo mucho uso y se está escuchando mucho de las levaduras no convencionales, que son levaduras distintas de las levaduras cerveceras, que se están usando para distintas aplicaciones y para la obtención de cervezas diferenciales con características sensoriales distintivas. En este punto nosotros escribimos hace poco un review que está en revisión, en proceso de revisión, que tiene que ver con las levaduras no convencionales y su aplicación en el sector cervecero. Este es un gráfico que les muestra, que lo pueden ver después con más detenimiento, pero muestra las distintas levaduras no convencionales que tienen aplicación en la industria o que están siendo estudiadas para aplicarse en el sector cervecero, y cuáles son las características y las potenciales aplicaciones de las mismas. Otros dos trabajos de revisión o reviews que les pueden resultar de interés los escribió Claudia Lovizo en el marco de su beca postdoctoral en el IPATEC,
y tienen que ver con la síntesis y regulación de distintos compuestos de aroma y sabor, como son los ésteres y los alcoholes superiores. Está bueno porque esos trabajos están escritos en español, justamente pensando en los cerveceros argentinos en particular, y nos parece que les pueden resultar útiles para tener información sobre la generación de este tipo de compuestos. Bueno, entonces como fuimos viendo a lo largo de toda la charla, las levaduras cerveceras, básicamente por su característica o naturaleza unicelular y por las condiciones de fermentación, sufren distintos tipos de estrés que las llevan a sintetizar distintos tipos de compuestos secundarios que resultan indeseables y que pueden derivar también en fermentaciones inapropiadas. Es por eso entonces que la reducción del estrés de las levaduras a través de una correcta manipulación y control del proceso es fundamental para lograr cervezas de buena calidad y para lograr también levaduras de buena calidad para posteriores reutilizaciones, que en el módulo siguiente, acompañados por Clara, van a poder ver los beneficios que tiene la reutilización de las levaduras. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme, por estar ahí. Espero que les haya servido, que les sirva, que les sea de interés. La idea es que sigan con los siguientes cursos de reutilización de levaduras y de microscopía de levaduras cerveceras. Y les dejo los distintos contactos de las redes sociales del IVATEC, donde van a poder ir teniendo la información de los links de los siguientes cursos, y además vamos a publicar, después de un tiempo de que puedan ver los videos y demás, vamos a publicar también la información de las clases virtuales o clases de consultas virtuales que vamos a estar dando posterior al lanzamiento de los videos de cada uno de los módulos. Bueno, muchas gracias, saludos a todos y a todas.